Bueno, chicos, ya sé que es temprano, pero vamos a intentar no alargarnos demasiado y gracias por estar aquí esta mañana. Vamos a hablar de un concepto que nosotros llamamos Hear and Feel, ¿vale? Que tiene que ver eh, con tres elementos fundamentales que son el uso de la voz, ya sea locutada o sintetizada, el sonido, elementos de sonido como en cualquier otra interfaz de usuario, y luego la música, ¿vale? Tres elementos que todos conocemos, pero que cuando intentamos llevar a la práctica en aplicaciones de voz, pues tiene algunos matices y limitaciones que hay que conocer, ¿de acuerdo? Vamos primero con sonido y música y luego pasaremos a hablar sobre la voz sintetizada y cómo manejarla con la tecnología que tenemos disponible para Alexa, y os enseñaré algunos ejemplos prácticos, ¿vale? Conocidos que nosotros hemos utilizado en alguna skill, ejemplos sencillos que transmiten algunas cosas que os voy a contar, ¿vale? Sobre el sonido y la música, ¿os habéis preguntado cómo de importante es en otras disciplinas? Por ejemplo, el cine. ¿Alguien se imagina las películas de Steven Spielberg y la música de John Williams, por ejemplo? En realidad cambia la película, cambia la historia, cambia lo que transmite, cambia las emociones que se transmiten en la película, ¿no? Esto es un pequeño fragmento, para hacer un poco la introducción, de la película de Star Wars, con música y sin música. No se oye, ¿no? Ah, sí, sin música. Esto es el final de uno de los primeros capítulos, con música. No suena nada de eso. Y ahora lo vais a ver sin música, solo con los efectos de sonido de un editor. Es incómodo, ¿verdad? Es tenso, no tiene mucho sentido, de hecho. Es una situación que no tiene nada de sentido y cambia lo que transmite y cambia cómo lo sientes, ¿verdad? Pues la música consigue eso y es el objetivo principal cuando lo utilizamos en aplicaciones de voz también. Y aprendemos mucho también de diseño de sonidos. ¿Conocéis el juego de los Sims? Que va sobre, nos simula relaciones entre personas virtuales, entre otras cosas. Y al intentar simular eso, evidentemente siempre están las emociones de por medio. Los personajes en el juego tienen emociones positivas, negativas, y eso se refuerza en el juego con sonido. En este caso, los Sims tienen un trabajo de diseño de sonido brutal. Y os voy a poner un ejemplo sencillo de algunos sonidos cortos, que es interesante que aprendamos de esto para aplicaciones de voz. Sonidos cortos que transmiten una emoción concreta, ¿vale? Y vais a ver en pantalla la emoción en inglés y el sonido que utilizan en el juego, ¿vale? Si quieres esto. Esto es de una fan que ha hecho la recopilación. Vale. Emociones positivas. ¿Veis un segundo de sonido? Una variación sobre la anterior, pero que refuerza la felicidad.
transmite muy bien la emoción, ¿no? Y lo mismo pasa con las emociones, como veis hay un montón, y las negativas son parecidas. Claro, directo, y todos más o menos entendemos la misma emoción con el sonido, ¿vale? Es algo que básicamente es intuitivo para las personas, ¿vale? La música y el sonido va directamente al cerebro y nos trae recuerdos, nos trae sensaciones, y eso es muy óptimo cuando lo utilizamos en aplicaciones de voz, ¿vale? He estudiado, fíjate, que produce los mismos sistemas de recompensa que nos puede surgir con la comida, con el sexo, o sea, sí, produce elongación de los telómeros de los cromosomas, o sea, que es impactante. Conocimiento de una bióloga. Es verdad. Y luego os voy a poner el ejemplo también de Sound Design, un ejercicio de un diseñador que ha cogido los emojis, ¿vale? Y se ha hecho una pequeña librería con el emoji que utilizamos todos en el WhatsApp, por ejemplo, y cómo lo haría él en sonido, ¿vale? Para que veáis esa traducción entre elementos de interfaz de usuario emotivos, visuales en texto, y los de sonido, ¿vale? Para que veáis. Es muy directo y más o menos transmite lo mismo que piensas o sientes cuando ves un emoji, ¿no? Esto es lo que en interfaz de sonido y de voz llamamos icons, ¿vale? Como iconos en interfaz gráfica, pero para el oído, ¿vale? Básicamente, para que conozcáis el término. Y esto es interesante porque intentar sintetizar en sonidos cortos refuerzos a mensajes que vamos a utilizar es fundamental. Y luego está el concepto de Sonic Branding. Cuando vais a hacer algo para una marca o queráis que vuestra experiencia tenga un sonido que sea memorable y reconocible siempre que se utilice, ¿vale? Este vídeo me gusta mucho, que es de Wire. Hizo una serie hablando con diseñadores de sonido sobre la psicología del sonido y la música, ¿vale? Y este en particular era de videojuegos. No, este es de Sonic Branding. Exacto, luego tengo otro de videojuegos que está muy bien. Y os voy a poner solo los primeros segundos a ver cuántos sonidos de la introducción sois capaces de reconocer, ¿vale? No os voy a poner el vídeo entero. Eso es la introducción al vídeo. ¿Cuántos sonidos o cuáles os ha venido a la cabeza? Apple. Apple. De Apple hay muchos, en realidad. Sí. De un Mac. En Windows. En Windows también. ¿El Messenger? ¿Algo de Messenger? Puede ser. Puede ser. ¿Habéis escuchado uno que es el de papelera de Mac? Sí. Que tiene como un sonido como de un papel, sí, como cayendo, papel que suena, como estrujando. Creo que tienen los dos elementos, el estrujando y cayendo, los unen, ¿no? Entonces, eso es lo que se llama, que en este vídeo lo comentan, esqueumorfismo, que luego lo vamos a ver en un caso nuestro propio. Entonces, el esqueumorfismo en interfaz gráfica se utilizaba antes, fue famoso con las primeras versiones de iOS, que era cuando en el diseño de interfaz de las aplicaciones móviles se tendía a replicar objetos reales, ¿vale? No sé si os acordáis, la grabadora en iOS tenía el diseño de un micrófono metálico, por ejemplo, o las transiciones, los botones eran como botones o tenían una apariencia como realista. Eso cambió a algo más abstracto. Exacto. El bloc de notas, que parecía un bloc de notas. Y eso ya ha cambiado, ha tendido el diseño a otra cosa en interfaz de usuario. Pero en sonido puede tener mucho sentido dependiendo del contexto y del objetivo de la aplicación, ¿vale?
Es decir, si es un concepto que tiene que ver con elementos reales, utilizar el esquemorfismo en sonido tiene más sentido que utilizar sonidos abstractos, pero también depende del estilo que queráis darle, ¿vale? Por resumir, cosas que aportan cada uno de los tres elementos que os comentaba, la música es muy útil cuando queráis pues, hacer algo de marca, evidentemente, de publicidad, utilizar melodías de esa marca, de ese producto, por ejemplo. Es muy útil para reforzar historias, la carga emotiva de las historias, igual que en cualquier otro medio. Si os acordáis de toda aquella ficción narrativa en la radio de hace muchos años que tenía mucho éxito, la música era un elemento más también y se utiliza en cualquier medio, ¿no? La música es lo básico cuando queremos contar historias, ¿no? Y por supuesto está muy bien para reforzar el contexto emocional. Por otro lado, el diseño del sonido, en estos elementos de interacción que podemos utilizar, están los circons que hemos visto en algunos ejemplos, expresar emociones concretas. Y luego está muy bien, de lo más básico para utilizar el diseño de sonido, es para estructurar la experiencia. Es decir, definir cuándo comienza la aplicación, cuándo sales de la aplicación, por ejemplo, estándar, pero también las transiciones entre estados en la conversación, ¿vale? Y para reforzar la carga cognitiva, digamos, del mensaje en el usuario. Luego vamos a ver algún caso, ¿vale?, que nosotros utilizamos. Y luego la voz, que luego vamos a pasar a eso con las voces sintetizadas, evidentemente vale para comunicar, para conversar, pero también está muy bien cuando queremos reforzar una personalidad concreta y las emociones que queremos transmitir, ¿vale? Esto es un resumen y os voy a enseñar un ejemplo de cómo utilizamos estos elementos en la primera versión que lanzamos de Veo Veo en Alexa, ¿vale? Para que veáis, vamos a empezar con la música que utilizamos de librería de Alexa, que luego vais a ver en el enlace por si queréis coger sonidos, en la introducción simplemente. Alexa, abre Veo Veo. ¿Qué tal? Hola de nuevo. Veo Veo es el juego de adivinar palabras de cosas que hay en cualquier habitación de mi casa virtual. ¿En qué habitación quieres jugar? Vale. Como veis, aquí hemos utilizado una música de introducción de la librería Alexa estándar y a continuación pues la descripción breve y una primera pregunta, ¿vale? Súper sencillo. ¿Qué ocurre? Que esta música, después si los usuarios no han escuchado esta música, este sonido, antes en ninguna skill, las personas que luego lo escuchen en otra skill, porque se puede utilizar, es música libre, se va a acordar de Veo Veo automáticamente, ¿vale? Eso tiene una parte mala, evidentemente, al usar una librería, pero si utilizáis una música particular vuestra, compuesta o algo más personal o más de marca, evidentemente el usuario se va a ver involucrado en eso, ¿vale? Es bastante importante utilizarlo dependiendo del objetivo. El caso del esquemorfismo que os comentaba antes, aquí vais a ver cómo lo utilizamos para marcar una transición y tiene sentido por el uso del concepto habitación que tenemos en el juego, ¿vale? Es una casa virtual, pero cuando hacemos la transición a una habitación utilizamos este sonido. Esto me trolea siempre. Allá vamos, salón. Veo Veo. ¿Qué ves? Una cosita. ¿Qué cosita es? Empieza por la letra C de caballo. ¿Coche? Va. No, no es coche. Prueba otra vez. Vale. Habéis visto el sonido de puerta abrir, puerta cerrar, son dos sonidos. Y después marca la transición, dice, vaya, allá voy. Una pausa con los sonidos y empieza a adivinar, ¿vale? Eso lo utilizamos cada vez que el usuario, en este caso los niños, cambian de habitación, ¿vale? Para marcar internamente en su cerebro, digamos, mentalmente, que ha cambiado de espacio, ¿vale? Vale a la vez para marcar en los tiempos, no recargar mucha información de manera constante, sobre todo en voz, y para que sea evidente o sea más perceptible a nivel espacial para ellos el cambio de una habitación, ¿vale? Pero como veis,
muy sencillo. Y después habéis visto el feedback, el primer feedback, en este caso negativo. Si habéis escuchado, es un sonido súper breve, directo, y a continuación una expresión. ¿Os habéis fijado la expresión cómo era? Va, ¿no? Era negativo. Esto luego vamos a ver cómo se usan las interjections o los speechcons en Alexa, que es uno de los recursos que tiene Alexa que viene genial para reforzar las emociones, ¿vale? en las experiencias de voz. Os voy a poner otro caso de refuerzo, cómo utilizamos el refuerzo, en este caso más positivo, y un ejemplo de transición, ¿vale? Perdonad, soy un poco torpe. No es cama. Atención, te voy a dar una pista. Es para guardar cosas pequeñas. Estamos en salón. Prueba otra vez. Cajón. Justo, has acertado. Era cajón. Llevas una cosa acertada. ¿Seguimos jugando? Vale, habéis visto que es muy directo, muy claro. Es un ejemplo básico del veo, pero se han usado dos interjections, dos expresiones de Alexa, que ha sido atención al principio con la pista, acertado, se le ha dado un sonido de acierto, justo, que es otra interjections en este caso, que aquí utilizamos variaciones, luego Nieves al final en la última charla os va a contar un poco más sobre eso, y luego hemos usado otro sonido corto de transición, como de refuerzo de que has conseguido algo positivo, ¿vale? Si os habéis fijado es como muy fluido, ha quedado medianamente bien y es rápido y efectivo, ¿vale? De hecho, veo, la verdad es que es de las experiencias conversacionales que hemos lanzado la que más engagement tiene. Aparte de que es un juego conocido y funciona muy bien, porque todo el mundo lo conoce y es sencillo, evidentemente. También hemos conseguido bastante retorno a la aplicación y la verdad es que siempre que lo hemos usado directamente con niños, se enganchan y quieren jugar muchas palabras, ¿vale? Que es una de las cosas que queremos conseguir siempre que hacemos una experiencia conversacional. Y otra cosa importante que solemos pecar cuando directamente implementamos algo es no pensar en el silencio. El silencio es otro elemento que tenemos que utilizar de manera positiva en nuestro favor para que el usuario se sienta cómodo y perciba toda la información que recibe, ¿vale? Esto es delicado porque no hay reglas, pero se consigue refinar con testeo con usuarios siempre, ¿de acuerdo? Y ahora vamos con las voces sintetizadas y ejemplos prácticos. ¿Quién de aquí conoce SSML? No sé lo que es, pero no. Vale. Ahora os cuento detalles. ¿Habéis utilizado alguna vez una aplicación de voz que tenga voz locutada? ¿Ninguno? Sí. Vale. Pues en España todavía no se utiliza mucho la voz locutada, en algunos casos. Es útil sobre todo para contar historias, porque las voces sintetizadas, cuando cuentan textos muy largos, se puede hacer pesado, ¿vale? Porque no se consigue expresar todo lo que puede expresar a día de hoy una voz humana, evidentemente, pero se puede cambiar. Y tiene pros y cons, ¿vale? Evidentemente la locutada pues, es más natural, tiene más expresividad, hay más variedad porque hay decenas de millones de personas, de miles de millones de personas. Tiene un con importante que es regrabar todo el rato, es menos dinámico, etcétera, etcétera. Cuando lo llevamos a una aplicación, pues el presupuesto es diferente, evidentemente, sobre todo si son voces profesionales, y es más complicado de gestionar, ¿vale? Y la voz sintetizada tiene lo positivo de los cons de las voces locutadas, evidentemente, y tiene un pro importante cuando queremos experiencias de voz que es instantáneo, puedes probar constantemente, lo vas a escuchar de inmediato como vamos a hacer ahora, ¿vale? Y luego la localización, que esto es un tema que con voz locutada también se complica, ¿vale? Cuando nosotros queremos llevar, por ejemplo, veo a México, aparte de las complicaciones del vocabulario, es instantáneo probar con la voz mexicana, ¿vale? Porque es simple cambiar una variable y automáticamente tienes la voz de Alexa en México.
Eso es interesante, pero también hay que conocer muy bien las limitaciones que nos da la tecnología. Y en este caso, las que podemos utilizar en Alexa es la propia voz de Alexa y algunas voces de Polly, de manera nativa, ¿vale? Polly es el servicio de TTS, de Text to Speech, que tiene Amazon Web Services, ¿vale? Con ese servicio hay en español de España, hay 3 voces en Polly y 2 de ellas son las que puedes utilizar a día de hoy desde Alexa, ¿vale? Que se llaman Conchita y Enrique, ¿vale? Para que sepáis que tienen nombres de personas directamente. Luego vamos a ver un caso con una voz de inglés, porque también puedes llamar a voces de otros idiomas que están en Polly, ¿de acuerdo? Y Alexa en particular tiene cosas que son únicas de la plataforma de Alexa, que es el efecto de susurro, que luego vamos a ver un ejemplo. Hay que saber usarlo también, el efecto de susurro. Y luego los speechcons, que son esas interjecciones o expresiones que están, digamos, de alguna manera pregrabadas con la voz de Alexa para que sean más expresivas. Y luego hay limitaciones importantes que tenéis que conocer, que algunos, creo que en algún caso de uso ya habéis tenido que trabajar con esa limitación, que es, primero, en Alexa no puedes poner un combinado entre sonidos y voz de Alexa de más de 240 segundos, que son 4 minutos, ¿vale? Es importante conocerlo porque hay casos de uso en los que a lo mejor quieres utilizar música y la voz para manejar tiempos más alargados de 4 minutos, ¿vale? Y luego una limitación que es salvable de alguna manera, sobre todo técnicamente, que es el uso de sonidos en paralelo, es decir, utilizar voz sintetizada más música a la vez, ¿vale? En paralelo. Eso de manera nativa no está incluido en Alexa, ¿vale? Luego voy a enseñar un ejemplo de cómo nosotros lo hemos salvado en algún caso. Y para trabajar con esto utilizamos un lenguaje marcado como similar a XML, HTML, etcétera, que es el SSML. Os pongo un par de enlaces a la documentación, tanto de Polly, luego os explico por qué, como de Alexa, ¿vale? Digamos que Alexa utiliza un subconjunto de las posibilidades que tiene Polly al trabajar con las voces, ¿vale? Y vamos a ver algunos casos aplicados. Esto lo vamos a ver directamente cómo lo podéis probar vosotros en la consola. A ver. Primero os explico la consola de Alexa, donde estáis trabajando en la skill. Tenéis la pestaña de test, que directamente, que sabéis que tenéis el Alexa Simulator, podéis escribir, podéis utilizar la voz también y utilizar la skill y probarla directamente en la consola, ¿vale? Y al lado de esta pestaña, en el lado contrario, está Voice and Tone, ¿vale? Entonces, aquí, como veis, hay un cuadro de texto donde podéis introducir vuestro código de SSML. Y abajo podéis elegir todas las voces disponibles que tiene Alexa, ¿vale? Como veis, están en inglés, francés, alemán y las variedades de español que hay disponibles, que es España, México y Estados Unidos, ¿vale? Vamos a probar con la de España. Dejadme aquí que os haga un hueco para que se vea más grande. Aquí ya veis, podéis ver la etiqueta del efecto que solo tiene Alexa, que es el de susurro, ¿vale? El de whisper. Lo que voy a hacer es, me voy a traer otro código que tengo por aquí para que veáis ya ese efecto primero, ¿vale? Una de las cosas que, dependiendo del caso de uso, podéis utilizar y para que veáis cómo funciona. Me he creado una variedad en español de ese código, ¿vale? Y os voy a introducir algunos elementos más de SSML. Te voy a contar un secreto. Cuando susurro, da miedo. ¿Habéis escuchado? Ese efecto de susurro, en algunos casos de uso tiene sentido, en otros puede venir muy mal y es contraproducente, ¿vale? Os cuento, esto un cliente nos pidió que metiéramos después de sonidos relajantes, después del sonido relajante, por si el usuario se había dormido, este sonido de susurro, ¿vale? En principio tiene sentido, en su idea, evidentemente, que es, vale, si se ha dormido, para que no suene la voz de Alexa a volumen normal, pues que sea más delicado, ¿no? Pues el susurro, como lo haríamos nosotros.
la historia real aquí es que cuando ponías este susurro, lo que hacía era acojonar, ¿sabes? Podía despertar y encima acojonar a la persona que estaba dormida. Y le puede, pues viene demasiado imprevisto en este caso de uso, ¿vale? Por eso es importante también testar muy bien cada uno de los mensajes que vamos a hacer. Y en este ejemplo os introduzco ya dos etiquetas más. Una es la de pausa, que habéis visto que ha hecho una pausa más larga de lo normal. Podéis indicar el tiempo y también unos grados de intensidad, ¿vale? Que podéis meter, del estilo break breve, largo, no recuerdo muy bien las palabras, está la documentación. Yo siempre utilizo milisegundos o segundos, ¿vale? Carlos, ¿sabes? Esto no lo sé. Sí. ¿Hay un máximo en break time que no se pueda superar? Nunca he utilizado nada así, no. Tengo la duda ahora, luego lo comprobaremos. Sí. ¿Cuánto? 15. Vale, vale. ¿En qué se aplicaría eso? Para dejar un silencio entre partes habladas. Y me pregunto cuánto silencio puedes dejar. Sí. Nunca he necesitado una pausa tan larga. Y mucha gente también, cuando quiere alargar la pausa, lo que hace es meter sonidos vacíos. Sí. Un sonido vacío de una duración determinada, sobre todo si necesitas pausas más largas. No recuerdo si era con 1 o con 15, pero lo que sí que te dejaba era concatenar diferentes breaks. Ah, interesante. Sí, eso sí. Podías salvar. Sí. Y esto es lo que utilizamos cuando queremos introducir sonidos que en la experiencia, ese silence design que os decía antes, sea necesaria, ¿vale? Y siempre está bien pensar en esto. Pero no solo en esto, sino que también hay otras etiquetas, como en este caso el P, que es parecido a los que hayáis hecho HTML, es párrafo, en este caso, lo que implica es una pausa como un poco más larga que un punto, ¿vale? Y a su vez hay otra etiqueta que es la S, como de sentence, de frase, ¿vale? Que hace una pausa idéntica a un punto, ¿vale? ¿Por qué os recomendaría que lo utilizáis en algunos casos? Porque aunque hace el mismo efecto esa etiqueta que poner el punto aquí, si yo pongo un punto hace lo mismo, no hace falta que pongáis un etiquetado, pero en nuestra experiencia cuando se empiezan a concatenar mensajes de manera programática, muchas veces a lo mejor se queda un punto suelto o tienes un error de puntuación o se unen frases entre sí que no tienen un punto. Y lo que ocurre es que el resultado es malo, ¿vale? O no se entiende o te dice un punto de repente y no tiene sentido. Y la etiqueta ayuda a eliminar eso, ¿vale? Entonces, estructura un poco más el mensaje y tiene el mismo efecto que el otro. Entonces, dependiendo del caso y del detalle que queráis introducir a este nivel, pues os viene mejor, ¿vale? Bueno, esto es un ejemplo para que veáis que es muy sencillo. Simular es muy sencillo. Testarlo aquí directamente antes de programar realmente la skill también lo podéis hacer aquí. Y vamos a ver otros ejemplos rápidos, ¿vale? El caso de cómo lo hemos hecho en VO. Este es un ejemplo ya sacado, fuera de la skill. Y para que veáis cómo se utiliza, por ejemplo, el audio. En este caso es la respuesta neutral, que sirve de transición, una frase, dos audios, en este caso puerta abrir, puerta cerrar, un tiempo y el uso de una etiqueta que es say as, que tiene distintas interpretaciones, ¿vale? Perdona, ahí donde... Ay, perdón, que le he dado, va a sonar. Allá vamos, salón. Veo. ¿Qué ves? Una cosita. ¿Qué cosita es? Empieza por la letra V de vaca. Vale, como veis, muy directo. Iba a Vale, creo que es un bank, la URL, que se podría redirigir a una URL externa. Sí, eso es. Estos enlaces son los de la librería de Alexa, ¿vale? Que ahora os voy a enseñar. De hecho, hace no mucho han introducido un montón de sonidos nuevos. Tiene un buscador y os puede servir para este tipo de sonidos. Hay de todo. Hay desde sonidos de Foley, como en el cine, de efectos reales, de cosas que podéis utilizar, hasta estos en particular, que son los que utilizamos en VO, ¿vale? Y aquí podéis utilizar también, introducir cualquier URL de sonido que sea accesible pública en Internet, ¿vale? Como veis, utilizamos el tiempo aquí para reforzar ese mensaje de empieza por la letra, estate atento,
y después dice la letra. No hace falta ningún sonido, simplemente la pausa ayuda a que cambies el chip y prestes atención a lo que viene a continuación. ¿Vale? Y esta etiqueta de sellas, que es spell out, lo que hace es deletrear lo que viene. ¿Vale? Si pusiéramos otra cosa, y voy a quitarlo de arriba. VACA de vaca. Deletrea la palabra, Muy rápido. ¿vale? Y lo hace muy rápido. ¿Podrías ponerlo en time whatever para que lo monitor rápido? Eso no lo tiene. Entonces lo que puedes hacer también es introducir breaks entre cada letra, ¿vale? Ese es el caso que utilizamos nosotros en una skill que se llama palabras británicas. El simulador realmente no ejecuta el ejemplo que tenemos nosotros en realidad, que utiliza este spell out, pero con breaks entre medias, ¿vale? Pero, para que veáis un poco el ejemplo de cómo lo hacemos, y aquí ya os introduzco otras etiquetas, que son las de voice, que estas son las de llamar a otras voces, y cómo se pueden deletrear. En muchos casos es útil cuando tienes que, digamos, dar información o ayudar al usuario a entender algo de manera más intensiva, como es este caso, deletrear, ¿vale? En palabras británicas lo que hacemos es, suena una palabra en inglés británico y a continuación el usuario tiene que decir qué significa en español, ¿vale? Es un caso sencillo también de aplicación de voz, para que veáis. Ahora toca un sustantivo. Escucha con atención. Hawk. Te repito. Hawk. Se escribe así. H-A-W-K. ¿Cómo se dice en español? Vale. Aquí hay varios errores que nosotros hemos cometido en la skill de palabras británicas, que es no tener claro los volúmenes de las voces, ¿vale? Y si son comprensibles, esto lo hemos descubierto luego testando con muchos usuarios. En este caso, pues no entienden muy bien palabras cortas en inglés o no lo perciben y la experiencia al final lleva sobre todo a que se quejen. Pues no entiendo nada de lo que me está diciendo, tal. En particular es una voz sintetizada británica, que en este caso veis que tiene el nombre de Emma. Hay varias en inglés. Y para que... ¿Cómo? Digo que igual es de Gales, o sea que Y luego en este caso veis aquí que se utiliza una etiqueta que es lang, donde se describe el país o la variedad del inglés en este caso. ¿Por qué se hace esto aquí? ¿Por qué lo hacemos? Porque si al estar Alexa en español de España tiende a interpretar los fonemas de la palabra como en el español. Entonces no lo dice como en inglés en este caso, aunque la voz sí que es inglesa, ¿vale? Entonces es necesario utilizar las dos a la vez. Carlos, Dime. ¿te puedes cambiar a Brian para que vean cómo suena? Sí. Voy a quitar lo demás para tardar menos. Es el de Yes Sire, Brian. El de Skinny Yes Sire, que es así como un señor medieval. Una voz bastante interesante. Vale. Es grave, suena muy bien en textos más largos y hay skills de éxito que lo han utilizado porque transmite una personalidad, un tono que va muy bien para el caso de uso. Por ejemplo, el de Yesire, que es muy buena. Y esta es la importancia también de elegir la voz para los casos de uso que tenemos, ¿vale? En este caso también veis una etiqueta que se llama énfasis, ¿vale? Que se puede variar de intensidad y lo que ha hecho en este caso es decir hawk más lento, ¿vale? También se puede variar con otra etiqueta que se llama prosody, que es la prosodia en la voz, que hay 3 variables que ahora os voy a enseñar, ¿vale? Las voces, ¿qué hacemos nosotros? Hemos utilizado una voz de Polly que no es accesible todavía aquí desde Alexa, ¿vale? Polly es un servicio de Amazon que podéis vosotros testar aparte. Técnicamente lleva implicaciones un poco más complejas de utilizar, pero bueno, es compatible.
Y hay una voz que todavía, espero que lo metan alguna vez, que se llama Lucía, en español, que suena mucho más natural, para que veáis, ¿vale? Primero os voy a poner Conchita, que es la voz femenina. Hola, mi nombre es Conchita. Puedo leer cualquier texto que introduzcas aquí. Vale, es bastante monótona, pero es la voz que es accesible ahora desde la etiqueta Voice. Y Lucía, la introdujeron después. Hola, me llamo Lucía. Puedo leer cualquier texto que escribas. La verdad es que el resultado es más natural y para textos un poco más largos. Pues todavía no se puede utilizar. Nosotros lo utilizamos llamando a Poli, porque Poli además tiene más posibilidades manejando la voz. Los tonos de la voz, tiene efectos propios como es la longitud de la tráquea, lo podéis ver en la documentación, y puedes hacer que suene más agudo o más grave, ¿vale? Nosotros en particular utilizamos la voz de Lucía manejando esa propiedad para que parezca un duende, un personaje de un duende que hemos introducido en un juego, ¿vale? Pero eso ya depende del caso de uso que queráis hacer, ¿vale? Más casos de SSML. Lo de la limitación de... No, os he hablado del prosody, ¿no? Vale, pues vamos con prosody. ¿Cómo vamos de tiempo? Mal, ¿no? Tú tranquilo, Vale. lo importante es la pregunta. La verdad es que hay mucha información, es difícil concretar para 20 minutos, pero bueno. Eso es un ejemplo que he cogido de la documentación directamente que está en inglés y lo he traducido un poco al español, ¿vale? Para que veáis cosas que podéis hacer con la etiqueta prosody muy sencillas con SSML. Ahora estoy hablando normal, pero puedo subir el volumen. Cuando me levanto, hablo bastante lento. Este es mi tono normal, pero puedo subirlo y también bajarlo bastante. Vale. Como veis ahí tenéis el pitch, que es el tono, ¿vale? Tenéis el rate, que es la velocidad del habla, y luego tenéis el volumen. Dependiendo de si lo utilizáis con Poli o con Alexa, el resultado varía un poquito, ¿vale? Sobre todo en volúmenes. Y aquí es interesante que lo utilicéis cuando queréis, sobre todo, contar algo en la velocidad y queréis que se queden con todos los detalles de lo que le estáis contando. Y el tono, en el caso de Alexa, no hay muchos casos de uso donde merece la pena cambiarlo, ¿vale? Yo lo utilizaría más, pues lo que os decía antes, con voces diferentes para introducir personajes diferentes, quizá, o un nombre de un asistente aparte, o queréis utilizar una voz masculina y queréis darle un tono diferente, ¿vale? Pero está esta etiqueta que además podéis juntar las propiedades, es decir, podéis utilizar pitch, por ejemplo, con rate, ¿vale? Y aquí lo que va a hacer, os voy a borrar lo de arriba, lo que va a hacer es esto. Cuando me levanto, hablo bastante lento. Une las dos propiedades y el resultado es el que veis, ¿vale? Bastante sencillito, como veis, como un HTML, y la verdad es que nos da muchas posibilidades. Y luego os quería poner este que utilizamos, que hemos utilizado para un cliente, que era la skill de Alejandro Sanz, del quiz de Alejandro Sanz. Lo típico que quieren probar cómo funciona en voz y quieren ser los primeros que llevan a un artista a una aplicación de voz, ¿vale? Y hacer un pequeño juego. ¿Qué ocurre? Que era para promocionar un disco, el último disco de Alejandro Sanz, y la limitación de meter música y la voz a la vez, pues te quitaba posibilidades creativas, ¿no? ¿Qué hicimos? Crear un audio. Se puede componer la voz de Alexa, juntarlo con el audio y lo introduces, como veis, con un audio que es accesible para nuestra skill, con una etiqueta, y metes la misma voz que vas a utilizar a continuación, en este caso de Alexa, porque Alejandro Sanz no quiso grabar o no había posibilidad, y quedaría así, si suena. Hola, te doy la bienvenida al reto de Alejandro Sanz, donde pondrás a prueba tus conocimientos sobre el artista y descubrirás detalles sobre su nuevo trabajo, el disco. Como veis, es la misma voz de Alexa en español, con la música de fondo. Conseguimos esa transición al inicio. Cuando necesites que te explique cómo se ya... juega, dime, Alexa, ¿cómo se juega? Haremos una ronda de 5 preguntas. Escucha atentamente.
Vamos con la primera pregunta. Bueno, En 2017 aquí viene Alejandro la pregunta y 3 opciones donde utilizamos pausa, ¿vale? Aquí hay una cosa que está mal en nuestra skill o que nos recomiendan desde Alexa, que es usar la palabra Alexa, ¿vale? Directamente que Alexa diga, di Alexa y tal, no lo recomiendan, sobre todo si hay 2 dispositivos, que eso a nosotros nos ha pasado, ¿vale? Hay 2 dispositivos Alexa, una activa la otra. Entonces, no es recomendable. Y también hay otro problema en que el usuario puede cambiar el word y no tener También, Alexa exacto, como word. exacto. Entonces, en otros casos, por ejemplo en Veo, lo hemos utilizado en el reprom, que ni os lo va a contar al final si os interesa, y no decimos Alexa, decimos llámame y dime lo que sea, ¿vale? Entonces, queda claro, la persona lo entiende y el comando en este caso, o cómo se juega, o dime ayuda o lo que sea, es igual de válido, ¿vale? Entonces te quitas ese problema. Y el caso del reprom, que os lo va a contar Nieves, tiene que ver con el uso del sonido para manejar los tiempos. En el caso de un juego, pues viene bien, ¿vale? Sobre todo si tienes que pensar. ¿Tenéis alguna duda sobre SSML, alguna cosa que queráis hacer especial o en vuestros casos de uso? ¿No? Yo tengo un comentario que quiero hacer de una cosa que vi que hicieron una skill hace poco que no sé, les puede ir bien o les puede interesar. Como no se puede mezclar audio para, por ejemplo, sacar una música en background y sacar la parte hablada arriba, hay algunas skills que lo que están haciendo es poner una introducción de música, como si fuera la música en background, después justo antes de que empiece a hablar Alexa, le van bajando el volumen, como que va bajando, le empalman la parte hablada que ya no tiene nada de background, y después cuando termina la parte hablada empieza a subir el volumen y sigue con el background, y el efecto no es tan malo como yo pensaba, o sea, cuando lo escuchas te dicen como si fuera cuadrado, como en Premiere, pero en código. Claro. Por eso se los digo, por si lo quieren hacer, etcétera, no tienen que mezclar audio. No es lo mismo, pero bueno. Y luego rápidamente, si carga, los speechcons, ¿los conocéis? ¿Los estáis utilizando en la skill? ¿No? Pues es muy interesante para reforzar darle más expresividad a los mensajes. Tenéis un listado, los podéis escuchar en la documentación de developers, y para que veáis, pues por ejemplo, un poco lento, ¿vale? Esto si lo ponéis en texto solo, no suena así, ¿vale? Entonces, ayuda mucho. ¿Cómo utilizarlos? Manejando variedad, es decir, no siempre utilizar el mismo speechcon, meter por lo que queráis conseguir, por ejemplo, un feedback positivo o negativo, coger un conjunto cuanto más grande mejor de speechcons que podéis utilizar que se ajuste a la personalidad de vuestra skill, el objetivo de vuestra skill, ¿vale? Como veis, hay un listado enorme, hay cosas más informales, más formales, más estándar, más o menos infantiles en algunos de los casos, ¿vale? No Pero, te he por ejemplo, entendido cuándo es conveniente usarlos en frente al código. O sea, porque si es un mensaje, por ejemplo, donde necesites más expresividad, por ejemplo un feedback positivo, lo has hecho bien, y quieres utilizar... ¿qué diferencia entre ponerlo en texto de si me contestas sí, escribir? Suena neutro, Vale. y si no... Crack. Vale. Vale. Este, por ejemplo, lo vamos a ver en código. Ahí la etiqueta es say as... ¿cómo era? Interpret. Interjection, exacto. Y dentro pones la palabra, en este caso crack, ¿vale? Ups, algo he dicho mal. ¿No es interpret as? O sea, Es que yo creo que es interpretar. me parece que es interpret as. A ver. Crack. Sí, interpretas. Vale. Si lo quitas, pues el efecto... Crack. No te va a ver. Vale, pues esto es lo que viene muy bien para esos momentos, felicitar
incluso algunas expresiones, ¿vale? Por ejemplo, De acuerdo. de acuerdo. Es neutro, pero queda mucho más natural, ¿vale? Entonces, Era medio que te habías dicho que sonaba un poco macabra o un interjet. sí, eso justo lo iba a sacar ahora. En el caso de... Estos son... El uso, claro, es delicado y tiene que ver con, efectivamente, a quién va dirigido, pero os puede pasar de todo. Por ejemplo, nosotros en VeoVeo, de los comentarios, algunos son positivos, otros muy negativos, y hay algunos donde la personalidad aquí, a ver, es claro, ¿no? Da respuestas como nanay o taluego que no lo ven propios para niños, ¿vale? Pues depende del padre, ¿no? Claro, sí. Pero en este caso, nanay y taluego justo son speechcons que tiene la librería Alexa, ¿vale? O sea que no es ni siquiera un texto que nosotros metamos a propósito, son expresiones que a nosotros nos parecían normales para niños y que nadie ha dicho nada excepto este señor, ¿vale? Entonces, es delicado. ¿Qué? O sea, que identifica o demuestra claramente que el uso de El impacto, exacto. de speech le da esa personalidad, que a lo mejor nosotros no éramos tan conscientes, pero que está ahí. Sí. El resultado de esto es diferencial, ¿vale? Para nosotros es natural porque estamos acostumbrados, cuando lo escuchamos, si no sabemos las limitaciones nos parece normal, pero efectivamente tiene utilidad y si no lo utilizas se nota en la experiencia, ¿vale? Y la voz en las emociones, con esa prosodia, variando esas cualidades, lo ideal sería cambiar qué emoción se transmite con la voz, ¿vale? Podéis encontrar esto en cualquier sitio en internet si buscáis, pero cada emoción se transmite manejando la voz con distintos parámetros, ¿vale? El volumen, el tono, el ritmo implican un cambio en la emoción que estás transmitiendo, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que si intentas llevar esto a SSML, no siempre consigues lo que quieres, ¿vale? De hecho, dependiendo de la voz sintetizada, pues tiene más o menos efecto, ¿vale? Entonces, podéis intentarlo y en algunos casos os va a funcionar, pero no son tan radicales como se consiguen a día de hoy con una voz humana, ¿vale? Locutada. Pero sí que es interesante conocerlo. Sobre todo porque tiene impacto a largo plazo. Si en el ejemplo que os he enseñado de palabras británicas, el hecho de hacer pausas más largas, aunque no se nota, lo escuchas una vez, te parece bien, pero a la larga la experiencia se hace más pesada porque hacemos más pausas al utilizar párrafos, hacemos más pausas entre frases y se hace más pesado, más lento a la larga, ¿vale? Y aunque no utilicemos prosodia, se nota también. Entonces es importante que probéis bien eso cuando queréis afinar la experiencia. Tenéis recursos de sonido, esto ya es para terminar. La librería de Alexa, también tenéis todas las que sean públicas. Las de emojis también las podéis utilizar, las que os he puesto del audio, que son gratuitas. De Material Design, que utilizan para interfaz de usuario, también vienen bien para aplicaciones de voz. Facebook, Google, todas tienen algo gratis, pero las de Alexa, nuevas, están genial porque han ampliado mucho la variedad y las tenéis disponibles de una manera mucho más optimizada para una llamada desde una skill, ¿vale? ¿Os ha pasado alguna vez que si cargas un sonido y tarda mucho en cargar, se salta, o sea, el código se salta el sonido o no? No, se espera la carga. Se espera la carga, sí, a no ser que salte en timeout. Entendido. Sí. Y una pregunta, ¿se pueden combinar los speech con las diferentes voces disponibles en Alexa? Sí. Puedes variar utilizando la etiqueta de voice, pero no puedes utilizar un speechcon dentro de una voz externa. Las voces son los speechcons son de Alexa, vale. De la voz de Alexa. Tienen que tener en cuenta que los speechcons son por país, por locales. Entonces, el ajá, que por ejemplo puede estar en España, si te haces un Eso inglés, es, pues sí. no tengas. Claro, pero Entonces, tienes que grabar cada país. Exacto. ¿Lo podría, por ejemplo, con la voz de Conchita o con la voz de Enrique y otros que No, los eso no se puede. Alexa. Es propio de Alexa. Y lo del país es interesante porque efectivamente cambia completamente por el local que estés utilizando. Nosotros cuando hemos llevado VeoVeo a México hemos tenido que cambiar todos los speechcons y entender cómo se usan, porque es particular de la cultura de cada país, ¿vale? Lo que a nosotros nos puede parecer un speechcon positivo, a lo mejor allí es un insulto, ¿sabéis? Entonces hay que tener un poco de cuidado.
La librería de sonido de Alexa, entráis, tenéis un buscador, hay categorías también, ¿vale? Como veis, hay alarmas, animales, sonidos de background, tenéis la duración a la derecha y también tenéis para buscar, ¿vale? Entonces, aquí como veis tenéis una cantidad de recursos interesantes para utilizar en vuestras skills. El tiempo es interesante para lo que queráis conseguir. Como os decía, cuanto más corto mejor, pero depende de la experiencia, ¿de acuerdo? Y tenéis algunos más largos. Y os voy a enseñar luego uno largo, ¿no? En el caso del... No lo pongo. ¿No lo has puesto? No lo pongo. Vale. O sea, lo visualizo, pero no lo pongo. Vale. Y luego de voces, igual que están las de Poly, también otros proveedores de cloud tienen servicios para poner voces que podéis llamar, en este caso desde cualquier aplicación de voz, ¿vale? Pero lo que os decía, las más optimizadas y que mejor resultado dan es la de Alexa nativa, que está genial, en español está genial, la de México está muy bien también, y la de Poly, si utilizáis la de Lucía, mucho mejor también, ¿vale? Si podéis utilizarla. Y poco más. ¿Tenéis alguna duda más? ¿Nada? Bueno, pues listo.